¿Aún estás cambiando sensores para ensayar? Mejor simúlalos y diagnostica profesionalmente. Comunidad, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a este espacio de aprendizaje y de entrenamiento. El día de hoy les quiero hacer una pregunta muy directa. ¿Aún cambias sensores para ensayar y ver si el problema se resuelve? Si la respuesta es sí, no te preocupes. Así fue que yo aprendí y descubrí a golpes que no es la manera correcta. Es por eso que preparamos este entrenamiento en el cual te vamos a mostrar una forma diferente y mejor de hacer esos diagnósticos. Así que acompáñanos. Mira, en el taller pasan siempre tres cosas cuando se cambia un sensor a ciegas. Uno, el problema sigue. Dos, el cliente empieza a desconfiar. Y tres, muchas veces terminamos dañando un sensor nuevo. Y no porque seamos malos técnicos, sino porque nadie nos enseñó a probar señales de forma segura. Ahora déjame hacerte otra pregunta aún más importante. ¿Qué pasaría si pudieras enviarle a la EQ exactamente la señal que necesitas diagnosticar sin poner nada en riesgo? Y ya no estás probando, ahí estás diagnosticando. Y a eso se le llama simular señales profesionalmente. Ten esto muy presente. Un sensor no es una pieza mágica. Un sensor es solo un componente que envía una señal eléctrica que la EQ espera leer. Por ejemplo, un TPS no es una mariposa, es un voltaje. Un MAP no es presión, es una variación eléctrica. Y un WTS no es temperatura, es una resistencia. Entonces, el verdadero diagnóstico no es cambiar sensores, sino ver cómo responde la computadora cuando yo controlo la señal. Por eso existen dispositivos como este, que no reemplazan los sensores, sino que los simulan. Con un simulador yo puedo decir, computadora, imagínate que el motor está frío, está tibio, está en su temperatura normal o está recalentado y ver cómo reacciona el sistema ante los cambios, sin arriesgar nada, sin dañar nada y sobre todo sin adivinar. Mira esto con mucha atención. Vamos a proceder a diagnosticar un sensor de temperatura de refrigerante. Para ello debemos conocer muy bien las conexiones y luego procederemos a instalar nuestro simulador de sensores. En este momento tenemos plenamente identificadas las líneas del sensor. Por una parte tenemos la tierra y por otra parte tenemos la señal. Acá el sensor se encuentra libre porque en su conector está en línea el simulador de sensores. Entonces vamos a correr la prueba. Aquí está el conector con el simulador. Aquí tenemos unos parámetros que estamos graficando y vamos a empezar a accionar el simulador para ver el comportamiento del motor, el cual se encuentra en este momento en marcha mínima. Por acá tenemos una baja temperatura, tenemos un pulso de inyección y tenemos las revoluciones del motor, las cuales por la temperatura, que en este momento está en menos 11 grados, está a 1400 RPM. El pulso de inyección se encuentra sobre los 2 milisegundos aproximadamente. Aumentamos ligeramente la temperatura hasta los 14 grados y vemos una reducción de las revoluciones, ya está sobre 1300 aproximadamente. Vamos a seguir aumentando la temperatura y la vamos a llevar a 61 grados. La aumentamos hasta 110, pero la estabilizamos aproximadamente en 61 grados y vemos como las revoluciones van disminuyendo, ya están cercanas a las 1200. Si aumentamos un poco más la temperatura, vemos acá qué comportamiento van tomando las revoluciones. Están casi sobre las 900, 950 RPM. Y vimos una variación en el pulso de inyección. Aquí vemos cómo de forma controlada simulamos el funcionamiento del sensor y la computadora reacciona a esos cambios. Ahora vamos a bajar nuevamente la temperatura, lo tenemos aproximadamente en 7 grados bajo cero, lo disminuimos un poco más al mínimo, lo llevamos a menos 23 grados y vemos una variación de la temperatura, una variación de las revoluciones del motor. De esta forma estamos controlando el comportamiento de la computadora en base a la simulación de una señal. ¿Cuál es esta señal? La señal del sensor de temperatura.
Vamos a modificarlo nuevamente, vamos a subir la temperatura y vemos el comportamiento de las revoluciones. Efectivamente, la computadora empieza a reconocer la variación de temperatura y vemos un comportamiento en las revoluciones del motor. También hubo una modificación en el pulso de inyección. Entonces, esta simulación fue exitosa. ¿Qué logramos verificar durante esta prueba? Estuvimos analizando tres parámetros: pulso de inyección, revoluciones y la temperatura del refrigerante del motor. Estábamos haciendo pruebas sobre un vehículo Nissan, una Nissan Frontier. ¿Listo? Entonces, a medida que íbamos modificando la temperatura, veíamos una variación en el pulso de inyección que es coherente a los cambios que realizábamos de temperatura. Vemos acá las correcciones que se realizan en tiempo real y vemos también una variación de las revoluciones. Había una respuesta de las revoluciones y el pulso de inyección en base a la señal que estábamos simulando sobre el sensor de temperatura. Entonces nos podemos dar cuenta cómo de esta forma, si tenemos una falla por sensor de temperatura, la podemos simular y analizar el comportamiento de la computadora. De esta forma podríamos descartar si el problema está en el sensor, en el cableado o en la misma computadora. Asimismo, sobre la prueba logramos generar tres códigos de falla. Aquí tenemos el código P1217, el código P0117 y el código P0118. Vamos a ver un poco más en detalle a qué hace referencia cada uno. El código P1217 nos dice lo siguiente: generalmente indica un problema con el sistema de enfriamiento del motor, específicamente un sobrecalentamiento. Este código lo generamos cuando llevamos la señal de simulación al máximo. ¿Listo? Por acá tenemos el P0117 y nos dice lo siguiente: indica que el circuito del sensor de temperatura de refrigerante del motor tiene un valor de salida bajo. Este código lo generó cuando llevamos el sensor, la simulación, al punto mínimo de temperatura, cuando estábamos haciendo simulaciones por debajo de cero con el equipo. Y aquí tenemos el código P0118 que nos dice: indica un problema con el circuito del sensor de temperatura de refrigerante del motor. Aquí nos indicó, o el código lo activamos en el momento en el que conectamos el simulador. Como tenemos el switch abierto para generar específicamente la falla, en el momento en el que conectamos el simulador, él detectó circuito abierto y nos generó este código. Luego lo que hicimos fue, después del procedimiento de simulación de la señal y de la generación de fallas, ir a los parámetros de códigos almacenados y borrar los códigos para dejar el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento. Entonces vamos a ver el procedimiento. Aquí ya estábamos en la función de borrado de códigos. Aquí estaban los códigos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entramos al procedimiento para borrarlos, le dijimos borrar códigos de falla, le dimos la indicación de sí, ok, y vamos a verificar nuevamente si quedaron borrados. Entonces aquí nos dice: los códigos de TC se han borrado exitosamente, no se detectaron códigos de falla. Entonces la prueba fue exitosa y dejamos la computadora como se necesitaba, sin códigos almacenados después de la prueba. Bueno, muchachos, acabamos de terminar con éxito la simulación de una señal de sensor de temperatura de refrigerante. Te voy a pedir un favor: cuéntanos qué opinas sobre esta prueba que acabamos de realizar. ¿Cómo te pareció? Si es fácil, la viste fácil, si tuviste dudas o inquietudes durante la prueba, por favor, déjalo en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la simulación de la señal del sensor de temperatura de refrigerante? Ahora vamos a simular el funcionamiento de un sensor de flujo de aire, un sensor MAF. En este caso es un sensor de voltaje variable. En otro entrenamiento
profundizamos sobre las diferencias entre los sensores MAF de frecuencia y los de voltaje, pero en este caso vamos a analizar este último, así que muy atentos a la prueba. Para la prueba de sensor MAF, lo que necesitamos es identificar cuál es el que vamos a diagnosticar. En este caso es un sensor MAF de 3 pines que tiene una alimentación de positivo, una alimentación de tierra y una señal de retorno hacia la computadora. Ya hicimos la conexión de nuestro simulador y vamos a ver el resultado de la prueba. Quiero aprovechar para dar las gracias a don Nelson, que es uno de nuestros alumnos, quien realizó el diagnóstico del sensor MAF, lo grabó y lo compartió con nosotros. Entonces aquí tenemos la prueba. Este es el simulador. Aquí tenemos un multímetro conectado a la toma del sensor. Aquí el sensor está desconectado. El motor se encuentra encendido en marcha mínima y vemos aquí el voltaje específico con el cual el motor se encontraba en una condición estable. Aquí el problema que tenía el vehículo era inestabilidad en marcha mínima, aceleración deficiente y problemas de encendido. Él logró estabilizarlo con el simulador. Vamos a observar el comportamiento del motor cuando variamos el simulador. Aquí él está regulado en un voltaje aproximado de 2.0. Cuando se empieza a aumentar el voltaje, vemos la variación en la marcha mínima del motor. Eso es lo que de eso se encarga el simulador de sensores. Podemos en este caso diagnosticar que el sensor era el que estaba presentando la falla. El cliente llevó un sensor, pero no era el original, no funcionó correctamente y cuando se logró simular la señal con el dispositivo, se logró llegar a una condición de estabilizar el motor a su punto ideal y de ver si la computadora respondía a las variaciones del simulador. Con esto diagnosticamos que la computadora estaba en óptimas condiciones, que el cableado que presentaba inicialmente un problema fue corregido y ya lo que faltaba era corregir la falla del sensor. Ahora piensa esto, diagnosticar para ensayar es un riesgo demasiado alto y podemos evitarlo si hacemos un diagnóstico eficiente con las herramientas adecuadas. Aquí tenemos diferentes tipos de sensores que pueden costar más o menos dependiendo de la complejidad del mismo, pero exponer un componente de estos o una computadora a una falla solamente para ensayar no es lo ideal. Lo correcto es hacer diagnósticos altamente eficientes, altamente profesionales y esta herramienta nos permite hacerlo con mucha facilidad. Aquí podemos tener sensores que van desde los $20 hasta los $160, más de medio millón de pesos y debemos evitar ponerlos en riesgo haciendo diagnósticos de forma eficiente y segura. Este equipo lo vas a poder utilizar eficientemente para diagnosticar los siguientes sensores de voltaje variable: sensores MAP, sensores MAF, sensores TPS, sensores de temperatura de refrigerante y sensores de temperatura de aire. Este tipo de herramientas no la utilizan las personas que improvisan, las usan los técnicos que quieren controlar el sistema y no reaccionar a él. Y cuando tú empiezas a trabajar así, el cliente lo nota. El tiempo de permanencia del vehículo en el taller disminuye, la facturación por vehículo atendido aumenta, los clientes están más satisfechos porque ellos te reconocen y la confianza en ti mismo crece. Este tipo de equipos ya se está usando cada vez más en el mundo entero para hacer diagnósticos profesionales. Para quienes están en Colombia ya se encuentra disponible y para quienes están en otros países también existe la posibilidad de aprender a construir su propio simulador y entenderlo desde cero. La herramienta es importante, pero también conocer la forma correcta de usarla y en Diagnostic Channel te lo enseñamos paso a paso. Y hoy vas a poder tener la posibilidad de acceder a tu propio simulador de sensores por muchísimo menos de lo que vas a encontrar un sensor en el mercado. En la parte inferior de este video te vamos a dejar un link para explicarte mejor cómo acceder a esta herramienta.
y lo más probable es que puedas librar esa inversión en el primer diagnóstico que hagas, porque te vamos a acompañar paso a paso en ese proceso. No olvides suscribirte al canal, déjanos tus comentarios y sigue atento para más entrenamiento sobre diagnóstico avanzado. Hasta pronto.